vamos con el último, que tiene que ver con esta escena del Evangelio de hoy. Los fariseos y los escribas tenían marcado en el corazón y en su mente, tenían un modo de entender la religión. Y ellos no entendían la religión de otra manera. Solo sabían entender la religión de un modo. Ahí es donde está la inercia. ¿En qué consistía ese modo? ¿Cómo era que ellos entendían la religión? Para ellos la religión era un contrato. ¿Qué significa contrato? Significa que si yo hago esto y esto y esto y esto, es decir, si yo cumplo con todos los puntos y cláusulas de la ley de Moisés, junto con las interpretaciones de los escribas, si yo cumplo con todo esto, entonces Dios va a cumplir su parte del contrato. Ellos entendían la religión así. Es decir, para ellos la religión era una transacción. Yo hago esto, como quien dice, yo pago y me dan. Lo mismo que ir a un almacén. Yo voy al almacén, pago, qué sé yo, la lavadora, o el celular, o el mercado, y me tienen que dar lo mío. Esa era la manera como ellos entendían las cosas. Ese era el modo de ellos. Y viene Jesús, que es el vino nuevo. Viene Jesús con una propuesta distinta. Viene Jesús con una religión que está marcada por el amor, la misericordia, el perdón, la conversión. Cristo trae un chip diferente. Cristo trae un lenguaje distinto. Un lenguaje que no es menos exigente que el de la ley de Moisés. Porque algunos predicadores y tal cual sacerdote quieren presentar las cosas como que el lenguaje de la misericordia y el lenguaje del amor es un lenguaje así menos exigente. No, ese no es el sentido. El sentido no es que esto es menos exigente con Jesús. De hecho, si tú recuerdas, Jesús exige incluso más, porque Jesús toma el caso del Sermón de la Montaña. Jesús dice: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los persiguen. Eso es más exigente. Y sigue Jesús: habéis oído que se dijo, no adulterarás, pero yo os digo, el que mira a una mujer, se entiende casada, deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea que la religión de Jesús no es una religión menos exigente, pero sí es distinta. Y es distinta porque fundamentalmente se basa en un encuentro con el amor misericordioso de Dios que es transformante para mi vida. Entonces, Cristo exige más, pero es porque da muchísimo más. Cristo da muchísimo más, y como da muchísimo más, también exige más, sabiendo que Él está presente en lo mismo que Él exige. Bueno, entonces llega Jesús con esta religión de la misericordia, de la compasión, del amor, de la conversión. Y a los fariseos eso no les sonaba, por eso estaban siempre, como lo vimos en el Evangelio de hoy, por eso estaban siempre al acecho, siempre estaban ahí como mirando, a ver, este no cumple. Estaban buscando de qué acusar, porque ellos no podían salir de su esquema, no podían salir. Por eso dijo Jesús: si la religión de ustedes, si la justicia, dice literalmente, si la justicia de ustedes no es mejor que la de los fariseos y los escribas, ustedes nunca entrarán en el reino de los cielos. Nunca entrarán. Es decir, es necesario cambiar. Y aquí tiene todavía más sentido la frase final del texto de hoy: nadie que cate, que pruebe, que saboree el vino añejo quiere del nuevo. Claro, porque es que esa religión del contrato es una religión que también tiene sus ventajas. El hacerse uno víctima tiene sus ventajas. El vivir uno resentido y bravo con el universo tiene sus ventajas. El tener una religión de contrato tiene sus ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de esta religión de contrato? Esa es una gran pregunta. En una religión de contrato,
en el fondo yo no entrego mi corazón. En el fondo yo sigo gobernando mi pedacito de vida. Hay una parábola conocidísima, tal vez la más conocida de la Biblia, la del hijo pródigo. Y tú te das cuenta que los fariseos y los escribas están representados por el hermano mayor. Eran dos hermanos. El menor fue el que se fue y hizo barbaridades. El mayor se quedó en casa. Cuando vuelve el hermano menor y el padre, el papá de esa casa, tiene tantas expresiones de alegría porque ha retornado el hermano menor y tiene una actitud de compasión y misericordia para recibirlo porque ha retornado, el hermano mayor no se une a la alegría, no quiere entrar a la fiesta. Y entonces el papá le insiste: entra, hijo, entra. Y finalmente el hijo mayor suelta estas palabras. Póngale cuidado a estas palabras. El hijo mayor dice lo siguiente: tanto tiempo hace que yo te sirvo sin desobedecer ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para comerlo con mis amigos. Llega este hijo tuyo que ha gastado su dinero con prostitutas y para él sí matas el ternero cebado. ¿Qué deduces tú del corazón de este hijo mayor, que es el que tiene la religión como contrato? Que él está negociando con el papá y que él en el fondo lo que quiere es eso: un cabrito para comerlo con sus amigos. Con sus amigos. Eso es lo que él quiere. Cabrito para comer con sus amigos. Cuando el papá hace la invitación grande, fiesta en toda la casa, esa no me interesa. A mí me interesa mi cabrito con mis amigos. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces la religión del contrato es esa. Yo le cumplo a Dios y luego yo veré qué hago con mi vida. La religión del contrato no ha desaparecido. Esa idea de la religión del contrato no ha desaparecido.